Hola, buenos días, Cristina. Hola. Estamos aquí el primer día de la apertura de la exposición individual de Cristina Mejías en el Centro Parra, en Murcia. La exposición se titula Un tiempo, unos higos y un cántaro. Es un título que viene de un cuento de Borges que yo creo que se relaciona muy bien con el trabajo de Cristina y que Cristina además también llevaba un tiempo también como pensando en él, que se le iba apareciendo, y nos habla pues de un personaje que viene del sur, ¿no? Ese viaje del sur, que además tanto Cristina como yo somos del sur, como que eso también se conecta muy bien, y ella es de Jerez y yo aquí soy de aquí de Murcia. Y bueno, ese viaje, ese tiempo, esos higos, ese cántaro, ¿no? Que de alguna manera son esos restos, ¿no? O esa huella que queda de esas personas que espiaban al personaje mientras que dormía. Y bueno, en realidad es como al final es un guiño a ese cuento. Este proyecto, yo recuerdo cuando empezamos a hablar de él y cuando empezamos a trabajar sobre él, a mí siempre me ha interesado mucho el trabajo de Cristina Mejías, tanto formalmente como conceptualmente, y yo creo que esta exposición recoge muy bien la esencia conceptual de su trabajo, y luego a la vez yo creo que lo interesante de esta propuesta que podemos ver en el Centro Parra, Cristina ahora iremos viendo cosas con ella, es que reúne diferentes proyectos, diferentes series, pero a la vez crea piezas nuevas a partir de esas piezas que están ya producidas. Y luego también hay una obra que es la que se puede ver dentro de la sala, que es un proyecto más nuevo que está sucediendo en Madrid, en la Casa Encendida, a la vez que sucede aquí de alguna manera, con lo que al final acabamos generando como hilos invisibles que van conectando tanto proyectos con lugares, ¿no? Como con relatos, que es esa parte que está detrás del trabajo de Cristina, ese relato invisible, esas pequeñas historias, esas voces locales de los lugares que te cuentan una historia no oficial que no encuentras en los manuales, pero que son tan importantes para entender lo que pasa en cada lugar. Bueno, yo cuando me invitaste, ¿no?, a hacer este proyecto, que nos sentamos juntas a ver distintas piezas y bueno, Ana me hizo la propuesta, ¿no?, y entre las dos fuimos como haciendo un recorrido por varios proyectos. Al final, viendo lo que ha resultado, ¿no?, como que sí que ocurre en cada uno de ellos, ¿no?, de los proyectos que están aquí presentes, es como que parten de una experiencia, de una conversación con otra persona, ¿no?, que es como y de ahí nos viene el hacer luego cada una de las piezas, ¿no? Por un lado está un proyecto que he estado realizando durante un tiempo en colaboración con un arqueólogo y performer que se llama Eftimis Teo. Luego estaría un proyecto que comenzó, bueno, me convertí como en aprendiz de luthier de guitarra flamenca, que es un oficio que desempeña mi hermano. Luego estaría como también un proyecto que hila con unas leyendas que cuentan los pescadores y la gente local de Sanlúcar, que es es de donde yo vengo. Y por último pues estaría también el proyecto de los tejedores, ¿no? Entonces como que para mí esos proyectos tienen en común que hilan también a su vez con otras personas, ¿no?, con otras historias como que me han contado a mí, ¿no?, y yo a partir de eso pues me pongo a trabajar. Y bueno, creo que ese sería un poco como el nexo que une cada una de las piezas, ¿no? Como que es un poco trabajar desde relatos que invocan más la escala humana que como la historia hegemónica, ¿no?, como un relato más lineal, sino un poco acercarse como a narraciones más personales o más subjetivas. Sí, justo esa parte, ¿no?, como de narración más personal en la que de algún modo yo creo que está muy presente y como que va generando ese tipo de nexos. Por ejemplo, la pieza El péndulo que hay aquí fuera, que se incorpora a otra instalación que forma parte de la serie Gozo, de la serie Boca y Hueso, a su vez lo podemos encontrar dentro de la pieza
de los tejedores, con lo que al final, ¿no? Todo, al final, más que la pieza en sí, más que el objeto en sí, más que el resultado del objeto bien encontrado, bien creado, bien realizado en colaboración con un arqueólogo, con un luthier o con los pescadores de Sanlúcar, al final es esa forma de generar relatos y de que las personas que de alguna manera no están no silenciadas, pero bueno, que su voz a lo mejor o sus historias, sus relatos, sus leyendas, sus mitos no llegan a todo el mundo, de alguna manera aquí cogen un protagonismo y entonces se genera esa, ¿no? Eso que comentaba al principio de esas pequeñas historias que son al final las protagonistas del proyecto. Luego además sus piezas creo que son muy delicadas, ¿no? En el sentido de que te encuentras una piececita cerámica o el cristal, o todo como hay mucho detalle y tiene también mucho que ver con oficios con los que tú has trabajado o has tenido cerca, ¿no? Porque al final la artesanía de alguna manera está también como muy implicada, aunque acabe siendo la excusa, ¿no? Para acercarte a esas historias de esas personas. Sí, de hecho, como creo que lo que me parece sobre todo interesante de ahí es como la artesanía. Al fin y al cabo, bueno, es un modo de hacer donde hay como digamos, ciertas leyes, ¿no? De cómo construir algo, pero luego el artesano, a través de sus manos y de sus gestos y de su persona, pues aplica como un gesto distinto, ¿no? O deja una huella que es la suya y no es en la de otro, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, no sé, a mí me contaba cuando colaboraba con Eftimis, yo estuve trabajando en una excavación arqueológica, ¿no? Cuando él me invitó a Gabdos, y una de las cosas que me contaba y que para mí era un poco el kit de todo el proyecto, que yo creo que se aplica un poco a todos los trabajos, ¿no? Me decía que estaba trabajando en una excavación y no conseguía como encontrar una puerta, ¿no? En una estancia, me decía, bueno, está estanca y aquí la gente tenía como que salir por algún sitio, ¿no? Y me decía, bueno, al final pues tuve que decidir, pues quito esta piedra y esta piedra se va a convertir en esa salida, ¿no? Entrada. Y fue como, bueno, tú como persona humana en el tiempo presente has elegido algo que va a pasar a un museo, ¿no? O a un manual o a una historia, ¿no? Digamos como que es importante como eso, como trabajar más desde la subjetividad y del tiempo presente, ¿no? Que también es importante, ¿no? Sí, cómo construir desde el presente de alguna manera, ¿no? O cómo generar esa historia también con mayúsculas, en cierto modo, de una forma paralela, ¿no? También desde nuestros pequeños actos, claro. En ese sentido. O como la pieza de cerámica que se puede ver en la instalación, ¿no? Que me decías que tenía la huella del ceramista, o sea que también ese tipo de gestos también están como muy presentes, ¿no? En cada pieza, o sea que ese tipo de... Sí, como visitar el pasado, pero teniendo en cuenta que siempre se pueden aplicar como cambios, ¿no? Que no es una trayectoria recta que puedes como torcer un poco el rumbo, ¿no? Como persona, entonces, bueno, yo creo que de ahí un poco el interés de acercarme o de acercarnos a las voces de otra gente, ¿no? Como en todos los proyectos. Bueno, yo creo la posibilidad de la transmisión, pero no creo que sea intrínsecamente el papel del arte, ¿no? O sea, me parece que el arte tiene algo muy poderoso y es que no tiene que ser útil, digamos útil en el sentido práctico, ¿no? O sea, yo no tengo intención de coger una historia y ponerla tal cual en la hoja, o sea, en una pieza en la sala, ¿no? O contarlo, porque para eso están otros formatos que creo que son mucho más interesantes y que van de una manera más literal en esa línea, ¿no? O sea, para mí es más como sentir una experiencia y a partir del arte construir otras cosas que bueno, transmitan parte de esa historia, ¿no? Que yo he conocido. No trato de contarte qué decían exactamente los pescadores de Doñana, sino bueno, hablo como quizá ahí me tomo el lujo del narrador de contarte con lo que yo me he quedado o con lo que me inspira a hacer alguna pieza, ¿no? Pero no me interesa
tampoco como consumidora, ¿no? Ir a una exposición y salir de ahí sabiendo todo o entendiendo todo, ¿no? Creo que precisamente para mí el arte es poderoso porque genera multitud de interpretaciones y de experiencias, ¿no? No me interesa cómo desvelarte, porque al final tú tienes tu propio criterio, ¿no? Y te puedes acercar a los pescadores tal cual lo he hecho yo, ¿no? Entonces mi trabajo no creo que sea tanto poner aquí lo que ha ocurrido ahí, sino que eso tiene que sufrir una transformación, o al menos para mí yo me lo tomo así, ¿no? Como que mi cuerpo aprende algo y genera otras cosas que bueno, no tienen que corresponder 100% al relato porque no soy una escriba, digamos, ¿no? Sino es otra cosa, creo, o así lo entiendo yo, y también me gusta como ir a una exposición y también quedarme como con preguntas, ¿sabes? Como abrir preguntas y no tanto acotar, sino como coger esto y a partir de ahí pues generar, que se pueda como dispersar un montón de otras preguntas, ¿no? Me parece más interesante. Tampoco es que, o sea, es bastante intuitivo, ¿no? También. Sí, yo creo que además, aunque no sea eso un discurso como muy traducido en ese sentido, ¿no? Eso siempre al final ayuda el que vaya acompañado de texto en la exposición o que sean unas piezas como más explícitas en ese sentido. Yo creo que aquí, por ejemplo, el mar está muy presente, ¿no? Tanto en la proyección como en las vasijas, como en los restos orgánicos que puedes ver en las piezas, pero sin embargo estoy hablando de dos piezas que son de series diferentes, ¿no? Y al final está también muy presente la cerámica, con lo que al final te remite al oficio del alfarero, o del ceramista, ¿no? Yo creo que, o el tejedor en las piezas de dentro también, que te habla también, y sí que tiene como claves que pueden llegar a ser un poco más evidentes, pero también a mí me gusta también la idea de que esté abierto a interpretaciones, ¿no? Que al final que cada uno se lleve también su propia historia, ¿no? Y su propio relato, más que hablar también de ese relato que hablaba Cristina lineal. Nosotras tampoco queremos aquí contaros las historias absolutas de cada lugar, sino, bueno, lanzar pinceladas de cada proyecto, de cada contexto, y que luego cada uno se vaya también pensando y generando, ¿no? Porque yo creo que esa parte creativa, yo creo que bueno, que de alguna manera si la gente se va pensando, yo creo que hemos conseguido mucho, ¿no? Sí. Que al final para mí es muy importante que el arte, desde diferentes formas de entenderlo y de expresarlo, sobre todo para mí es fundamental que te invite a pensar. Entonces, bueno, si lo conseguimos, para mí será, para mí será todo un éxito. O sea y esa es otra de las partes que me gusta mucho del trabajo de Cristina, que de alguna manera, ¿no? Ese guiño a la guitarra, al objeto, a diferentes materiales, ¿no? Como el de boca y hueso, distintos tipos de madera, el cedro, el hueso como tal, o la piedra, el cristal, ¿no? Al final los materiales al final no dejan de ser algo que cada persona asocia también en función de su tradición, ¿no? Y en función del aprendizaje que ha tenido y de las vivencias que ha tenido, lo puede llegar a asociar a algo diferente. Y eso al final también genera interpretaciones diferentes y convivencias diferentes con los objetos y con las piezas en sí. Yo creo que eso también es muy interesante en el arte en general, no solo en este proyecto. Y es algo que además a mí me interesa bastante y en todos mis trabajos de investigación también los planteo en ese sentido. Luego en otro sentido que a mí me interesa también mucho, que es la antropología. Me interesa mucho la antropología como tal, pero luego a la hora de poner en contexto, un antropólogo necesita contarlo todo mucho, necesita, ¿no? Que esté todo como muy claro, muy presente, ¿no? Pero esa parte yo creo que dentro del marco del arte nos podemos tomar la licencia de apartarnos, ¿no? Aunque te acerques como un antropólogo a trabajar con las personas, como ha hecho por ejemplo Cristina con Solo Guayú, ¿verdad? Sí. Con los guayú, con toda esa tradición de tejedores que se va transmitiendo además de generación en generación, que ha podido trabajar con ellos directamente, con distintas generaciones, distintas manos. A la vez han relatado los sueños, han relatado sus historias, todo ese trabajo que es como más de antropólogo, donde ella entra a trabajar con esas personas
y forma parte de esa comunidad durante un tiempo, una vez que entra en la sala expositiva el proyecto como tal, ella se puede permitir el lujo en ese sentido de alejarse y ya lanzar la pieza, y que ya cada uno viendo la pieza obviamente se expone de una forma mucho más abstracta, ¿no? Son guiños, ¿no? a lo que ha ido sucediendo, no es un relato como puede ser a lo mejor el de la pieza, el del proyecto arqueológico. Sí, que hay ahí a lo mejor... Ahí eso sí que tiene una narración más clara, una historia de por qué he encontrado este objeto, qué significa este objeto, cómo vamos a trabajarlo, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que esa parte aporta bastante al proyecto en sí. Sí, yo, eso, a colación a lo que tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, el vídeo que aparece aquí, que es esa conversación entre una restauradora y el arqueólogo, ¿no? Como que ella habla qué ocurre, cómo se trabaja a partir de un fragmento y se generan como interpretaciones, ¿no? Pues ahí yo creo que es quizá algo como más acotado, más claro, pero es lo que decía Ana, ¿no? Como precisamente desde el arte es como tratar un poco también de romper, o sea, no se trata de ser un científico, ¿no? Porque para eso hay otros oficios, ¿no? Como, es como tomarte también la licencia de tocarlo desde otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de las guitarras, pues no se trata de hacer una guitarra, sino como trabajar desde distintos ángulos, el aprendizaje de distintos elementos y cómo eso, para mí contiene el haber pasado un tiempo con mi hermano aprendiendo un oficio, y ahí está el gesto, ¿no? No se trata como de decirte esto se hace tal cual así, sino, bueno, este ha sido mi aprendizaje y he llegado a esto, ¿no? Entonces como poner el punto quizá, o el acento en eso, ¿no? Más que, no sé, en ser explícito. Y yo creo que puede ser interesante que les cuentes también un poco lo que se ha ido, o sea, porque eso lo vas a contar tú mejor, el proceso de la pieza de dentro, ¿no? Tu trabajo con los guayú. Y cómo se genera esa pieza y cómo esa pieza decide no destruirla, pero deshacerla, ¿no? Yo creo que la palabra es deshacer. Sí, aquí hay 2 vídeos que muestran como, bueno, para mí es como un tercer capítulo de otros 2 momentos que han habido antes en un proyecto que comenzó con una residencia en Maracaibo. Entré en contacto con una comunidad guayú en La Guajira. Y bueno, ellos elaboraron una pieza textil donde el patrón de trabajo del que hablamos era que podían intervenir varias generaciones y gente que fuera como más experta y aprendices del oficio, ¿no? del tejer. Y bueno, esta pieza primero se presentó con la Expo de Generaciones en la Casa Encendida en Madrid. Y uno de los vídeos muestra como ese momento, ¿no? que era una instalación en la que había que acceder con unas linternas con luz blanca y luz ultravioleta a un espacio totalmente oscuro donde estaba esa pieza textil. Y bueno, la intención era que el espectador nunca pudiera ver esa pieza de una vez, ¿no? ni de una manera, sino que dependiendo del recorrido que decidieras hacer, de las linternas que decidieras coger, de a otra persona que coincidiera contigo en sala, tu experiencia iba a ser siempre distinta, ¿no? Y también se iba a ver como interferida por el ojo de otra persona que decidiera apuntar a algún lugar en concreto. Y entonces, bueno, uno de esos vídeos muestra este proceso y por otro lado estaría los practicantes del sueño, que además, bueno, le contaba a Ana, ¿no? Hablábamos que era bonito que coincide en el tiempo con un proceso que ahora está sucediendo en la Casa Encendida también en Madrid. Y es que esa pieza textil ahora la estoy deshilando ciertas partes. Y para mí, bueno, era importante hacer esto. Mucha gente me pregunta cómo no te da pena, y pues me da mucha pena, pero a la vez era un objeto que yo no me siento en el derecho de conservar, ¿no? y de que sea mío, ni quiero como apropiarme, ¿no? Es algo como todo lo demás, como ese relato oral que ellos tienen, son de tradición oral,
pues para mí era importante que eso fuera una experiencia que ha pasado y desaparece. O sea, el hilo vuelve a ser hilo, a estar en una madeja y a ser como susceptible de, pues de hacer parte de, pues de otras historias, ¿no? Entonces, la pieza de vídeo que se muestra aquí sería como esos dos momentos, donde bueno, también se acompaña de un audio que hice en colaboración con un músico que se llama Marcos Carnero, y bueno, el audio digamos que unifica los dos momentos de la pieza. Pues bueno, en el proyecto de hecho que estaba haciendo, el deshilado en la Casa Encendida, ha ocurrido algo que para mí ha sido importante, que bueno, yo empecé el deshilado estando la pieza en sala, sin tener ni idea cómo iba a ser, ni qué iba a pasar, no era parte del proyecto, era enfrentarme a eso en sala, decir, pues igual tardó 10 años en deshacer esto o no, ¿no? Al final ha sido un proceso como bastante satisfactorio, ¿no? El ir deshilando ese tapiz, y ha ocurrido algo que ha sido como, bueno, la luz que ilumina la pieza proyecta una serie de figuras en el suelo que más o menos intuía que iba a ocurrir, pero no de una manera así tan, bueno, para mí ha sido como un descubrimiento y sería algo que me gustaría explorar, ¿no? Y seguir trabajando con esta pieza y creo que me gustaría como seguir indagando en eso, ¿no? Que no termine ahí, que no sé qué haré con estos materiales, pero me gustaría como seguir trabajando con ellos en un futuro, cuando pueda y me lo pueda permitir.